Hola Laure, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir. Buenas tardes a todos. Vamos a ir esperando que os vayáis conectando para dejar unos minutitos. Eh, la verdad que este encuentro de hoy es súper especial. Creo que nos va a aportar muchísimo valor y a mí me hace muchísima ilusión. Antes pues de daros las gracias por acompañarnos en este Tejiendo Redes desde la Autenticidad en esta tarde de domingo, quería hacer un poco un recorrido también sobre lo que vamos a tener esta semana y para recordároslo por si os apetece uniros a alguno de estos encuentros. El martes vamos a tener a Laia Arcones y hablaremos de liderazgo y visibilidad femenina. Creo que os va a encantar. El jueves vamos a tener a Begoña Baeza, otra super mujer, experta en habilidades de comunicación, y creo que ahora en este momento que nos encontramos nos va a aportar muchísimo valor. Hay que saber pues un poco traspasar esas pantallas, comunicar de una manera cercana, empática y crear una experiencia en ese proceso de comunicación. Y luego el domingo vamos a tener a Tony Ram por aquí también, que es fantástico, con unas meditaciones maravillosas, así que bueno, pues os espero. Y bueno, pues hoy ya os presentaba ayer a Laureano. Él, bueno, es una persona muy especial, es compañero de Marley Quener. Ya sabéis que ellos tienen un podcast fantástico, Ante el Inconsciente, que os recomiendo porque pues hablan de símbolos, de sueños, de Jung, de los arquetipos. Han hecho un recorrido sobre Harry Potter y todo lo que conlleva todos esos libros, ¿no? Y los símbolos que traen. Y bueno, pues él es experto en muchísimas cosas, tiene un recorrido fabuloso y es un enamorado de Jung. Y bueno, pues hoy vamos a hablar desde arquetipos, desde máscaras, desde el inconsciente colectivo. De Freud también hablaremos, que ya sabéis que fue discípulo y bueno, es el creador de la psicología analítica. Y bueno, pues seguramente contaremos algún símbolo y hablaremos de sueños y que representan. Y nada, le voy a dar apoyo que nos va a aportar muchísimo valor, así que pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de tenerte aquí. Muy bien, pues yo también muy feliz, muy honrado. Muchas gracias por esta oportunidad, porque Jung se merece que alguien le cuente por ahí, porque es un poco desconocido, ¿no? Cada vez menos, afortunadamente. Sí, es verdad que cuando hablas de psicología, claro, como Freud ¿sabes? Es como mucho más conocido, pero él como que quedó en esa parte ahí como un poco más dormido y creo que pues tú que encima eres experto, que eres especialista, que eres un enamorado, pues traerte aquí, ¿no? Para que nos cuentes pues cómo él llega a ese inconsciente colectivo. Además, fíjate, hablabais en tu perfil estos días del eneagrama y aquí hemos hecho pues un recorrido desde el eneagrama, hemos tratado el método DIS, hemos tratado también los temperamentos con Hipócrates, Galeno, con lo cual pues nos viene genial hablar también de esos arquetipos y conocerlos, ¿no? Para conocer esa parte introvertida, esa parte extrovertida. Entonces, nada, bienvenido y adelante. Pues nada, muchas gracias. No sé por dónde quiera empezar, porque bueno, la verdad es que pues la obra de Jung, no sé, la explico así un poco por si alguien no la conoce. Jung nace en 1875 y murió en 1961. ¿A qué voy? A que vivió las dos grandes guerras mundiales, siendo Suiza, porque él era suizo, neutral, ¿no? Pero vivió toda la pena de las dos grandes guerras, ¿no? Y además hay cierta polémica con eso, porque hay quien dice que él se posicionó un poco a favor de los nazis, cosa que la verdad yo leyendo las cosas que hay no lo parece, ¿no? Pero bueno, digamos como que todos estos personajes siempre tienen un rastro de polémica, igual que Freud y tal, ¿no? Entonces él fue discípulo de Freud luego rompió con él precisamente por, digamos, por la dimensión colectiva del inconsciente y por un entendimiento más, digamos, trascendente de Jung, que fue tildado de místico, pero que siempre mantuvo una dimensión científica, que además a mí eso me gusta mucho de él, que es científico, pero con una gran apertura hacia aspectos que no podemos demostrar, pero que inevitablemente existen y tienen un impacto en nuestra psique, ¿no? Entonces, Jung dejó una obra completa muy extensa que consta de como unos 20 volúmenes, y aparte de luego cartas, algunos libros especiales como el libro rojo, los libros negros que acaban de salir ahora en inglés,
y su gran libro de divulgación, digamos, popular de su idea, que es el que se llama El hombre y sus símbolos, que está escrito por él y por sus colaboradores más cercanos, ¿no? Entonces, pues yo siempre digo, oye, ¿cómo tendría tiempo para hacer todo eso? Que tengo 5 hijos y no sé qué, y es porque no había WhatsApp, creo yo, ni Instagram, ni nada. Sí, yo creo que sí, estaba muy focalizado, porque si no... Es posible ahora, vamos, estaría todo el día metido en Instagram. Pues la verdad que es muy interesante, ¿no? Además, como él se va alejando, ¿no? Porque al principio es discípulo de Freud, convergen en un montón de ideas muy paralelas, pero luego él se va alejando pues con el concepto de inconsciente colectivo, ¿no? Él además se aleja de la libido, que Freud también tiene ese concepto como más sexual, ¿no? Y él lo ve desde otra manera. No sé si para que la gente que no conoce esos conceptos, cuéntanos un poquito ahí también. Sí, mira, digamos que las propuestas de Freud son que el instinto que prima sobre todo es el instinto sexual, o sea, el motor de todo es un motor sexual que luego se simboliza a través de otras actividades, pero como que detrás de todo está lo sexual. Luego, Freud tiene otro de sus principios, yo no soy experto en Freud, pero más o menos conozco sus principios, ¿no? Otro de sus principios es que nosotros, digamos, estamos en un malestar por estar en cultura, es decir, que tenemos unos instintos que hemos tenido que dejar atrás por estar en cultura. Entonces yo, por ejemplo, si no estoy de acuerdo contigo, pues te mataría, pero no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo, por caricaturizarlo un poco, ¿no? Desde luego, Freud no decía tonterías de este estilo, era un señor serio y que aportó muchísimo, ¿no? Y, y bueno, y para Freud el inconsciente era un apéndice de la conciencia y era un cajón oscuro donde tú guardabas todos los contenidos incompatibles con tu moralismo, con tu moralidad, vamos, que podía convertirse en moralismo. Sin embargo, pues Jung cambia esto porque para él el principio, el motor no es solo sexual, sino es más un motor, digamos, energético, ¿no? Un motor, digamos, donde el instinto sexual forma parte de una serie de instintos, pero el instinto principal del hombre es el instinto histórico-cultural, ¿no? De crear algo cada vez más grande, de ampliarse, o sea, una visión más humanista. Luego él tampoco creía que estábamos en malestar en cultura, sino que la manera de hacernos más grandes era la cultura y por tanto la cultura era el resultado de eso. Entonces él no veía las limitaciones, no veía al ser humano como enfermo, sino que veía su potencial. Entonces digamos que es una visión también muy humanista. Y luego, pues para Jung, el inconsciente no es un mero apéndice, un cajón oscuro de contenido incompatible, sino que hay una parte de contenido incompatible, pero es todo lo que no es consciente y él tiene una visión, digamos, histórico-evolutiva, muy científica, darwinista, de que la vida se ha ido generando, ¿no? Y él viene a decir algo así como, oye, si todos los animales están en el inconsciente, menos nosotros, que somos los que tenemos conciencia, ¿no será que el inconsciente es lo que manda y que es, digamos, un repositorio o un depósito estratificado de todas las experiencias de la especie y de todas las especies que han vivido en el planeta desde la primera célula en la sopa biológica hace 3.800 millones de años, ¿no? O sea que, como ves, aunque Jung luego es vendido por su concepto como muy místico, porque él ponía mucho en valor lo religioso como terapéutico, por una razón que luego si quieres hablamos y tal, pues, pero él, la base de todo es súper científica, porque él era un médico, psiquiatra, estudió, digamos, ciencias en la universidad, y, igual que Freud, que también era médico, pero neurólogo. Entonces, sus grandes puntos de división pues fueron eso, la existencia del contenido de un inconsciente colectivo y también pues el propio complejo de Edipo, que para Freud era tan importante y que digamos que para Freud era que uno quería unirse sexualmente a su madre, aunque fuera de manera simbólica, pero que la cultura no nos permitía el incesto. Y para Jung, digamos que el incesto es lo demás, la ganas de volver al incesto, lo ves más como volver a la barriga de mi madre, donde yo era un todo con ella, es decir, volver al inconsciente, donde yo no tenía responsabilidades y yo, pues allí todo era felicidad porque no había división. Yo estaba en esa unidad total donde viven los animales, que no tienen culpa, ni tienen obligaciones, ni nada, sino que están en su día a día. Y ese es mi gran anhelo, soltar este mundo de responsabilidades materialistas, ¿no? Y volver allí tan agustico a estar otra vez como la primera célula que yo era cigoto en la barriga de mi madre y volver al inconsciente, a la gran inconsciente, a las aguas primordiales del inconsciente primitivo, por decirlo así, ¿no? Una cosa Fíjate muy...
qué interesante, ¿no? De hecho, el otro día escuchabas, ¿verdad? Que una de las primeras heridas de infancia es cuando naces, ¿no? Porque tú estás ahí tan a gustito, tan recogidito, tan calentito, ¿no? Y de repente te sacan, ¿no? Ahí al exterior y todo hace frío y has salido, ¿no? De ese entorno donde tú estabas, pues ahí en súper confort, ¿no? Y es muy interesante lo que dices. Y luego él también habla, ¿no? Habla de esa sombra, ¿no? De ese arquetipo de la sombra, de esa ánima, ¿no? Cuéntanos un poquito también ahí. Claro, mira, vamos a ver, es que digamos que tendríamos que explicar un poco la estructura del inconsciente y tal, que bueno, luego si quieres volvemos por responder a tu pregunta, ¿no? Porque a mí me gusta estructurar mucho los Claro, contenidos sí, sí, tú como creas, porque, para que no se nos son escape nada. porque son complejos, ¿no? Entonces, ¿él qué viene a decir? Que, digamos, como que el inconsciente es una cosa escalonada. Y el ejemplo con el que mejor yo lo explico es con agua, porque además todo lo inconsciente es muy acuático, porque en el inconsciente no hay fronteras claras como en el consciente, sino que todo está como en unas nebulosas que se solapan unas con otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone Jung? Que el inconsciente tiene escalones y entonces es como unas aguas de un océano y tu conciencia ha surgido ahí de manera fragmentaria y relativamente reciente y puede ser destruida en cualquier momento como si fuera una islita. Entonces, esa isla es la de tu conciencia, pero el mar puede venir con un tsunami y te tira a la isla, ¿sabes? Y entonces caerías en el inconsciente colectivo, como le pasa a la gente cuando, por ejemplo, pues en una toma de ayahuasca, cosas de este estilo, que la gente pierde su yo y algunos incluso no son capaces de volver y digamos que quedan como una especie de psicosis continua, algunos de por vida, ¿no? Esos peligros que tienen a veces las caídas al espacio colectivo ese impersonal, porque para Jung el inconsciente colectivo, él lo llamaba también psique objetiva, porque no es del sujeto, no es experiencial, son posibilidades, que esto es algo que la gente confunde mucho. No se heredan los arquetipos, se heredan las posibilidades de que esos arquetipos se materialicen. Entonces, es una cosa muy cuántica, ¿no? De posibilidades, ¿no? Él fue muy adelantado a su tiempo. Yo siempre digo que el modelo de Freud es el modelo del siglo XX, que hizo falta para recomponer el mundo después de las guerras mundiales. Y el modelo de Jung es un modelo actual, un modelo cuántico, donde hoy todo el mundo más o menos entiende, o por lo menos puede más o menos vislumbrar la relatividad de Einstein y los modelos cuánticos, donde la diversidad está cada vez más al servicio de todos y se están acabando esos modelos tan departamentalizados, ¿no? Las estructuras se están horizontalizando de alguna manera y democratizando. Entonces Jung se adelantó 100 años a su época, por decirlo así. Pero bueno, volviendo a la estructura, a lo que voy. Entonces, el inconsciente tiene capas. Cuanto más cerca estás de la superficie y de la orilla de tu isla, eso es lo personal. Y cuanto más vas bajando, más vas a lo colectivo hasta llegar a la fosa de las Marianas del inconsciente, que sería el mega inconsciente colectivo, donde están los arquetipos puros, que son núcleos energéticos, que son, digamos, predisposiciones para entender el mundo. Son predisposiciones psíquicas para entender el mundo, ¿no? Y ahí están los arquetipos. Entonces, él que dice que como la conciencia ha sido creada por la naturaleza, porque no olvidemos que Jung es un suizo que vive en ese país súper tropical, entre comillas, o supernaturaleza que hay en Europa. El único que es tan así, ¿no? Ahí entre montaña y tal. Él se cría solo hasta que tiene 9 años, no tiene una hermana, se cría solo en el campo. Su padre es un pastor protestante, o sea, un sacerdote, y su madre tiene características un poco mediúmnicas. Su madre a veces habla con una voz como antigua, no habla con una voz normal a rato. Entonces, él vive lo sobrenatural desde la perspectiva religiosa y desde la perspectiva, digamos, material de una madre que conecta con lo trascendente desde el cuerpo, ¿no? Entonces, él tiene una visión siempre muy naturalista de todo. Entonces, él dice, si se nos ha sido dada la conciencia, pues será para ampliarse. Entonces, él, viendo los caminos de toda la gente que él trata, ya sea enfermos psicóticos, porque él se hace especialista en esquizofrenia. Cuando él acaba la universidad, empieza a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Zúrich con Bleuler, una figura muy famosa, y él trabaja mucho con esquizofrénicos, que es gente que está, digamos, que pierde el contacto con la realidad, entra en lo colectivo, por decirlo así, en episodios psicóticos con relativa facilidad, ¿no? Digamos, como se veía eso entonces, ¿no? Ahora, desde la perspectiva médica es diferente. Yo cuento lo que decía Jung, ¿no? Y entonces, pues él ve unos paralelismos en toda la gente. Y él ve como que
tanto a esas personas que tienen problemas psiquiátricos graves como los primitivos que él visita, que él llama primitivos a las culturas que hoy llamaríamos indígenas, a las culturas que todavía utilizan los rituales para hacer transiciones en sus vidas y cosas así, ¿no? Entonces él cree que en esos extremos se aprecia, digamos, como la exageración de unas tendencias que todos tenemos universalmente. Y de ahí vienen los famosos arquetipos de desarrollo, que son la sombra, la pareja interna, el ánima y el animus, y el arquetipo de trascendencia o totalidad interno, que es el arquetipo del self, que son los que forman el camino de individuación. Entonces, tú, imagínate, haces tu camino primero de vida hasta que tienes 35 o 40 años, ¿no? Que llegas a la mitad de la vida y, por tanto, a la crisis de la media vida, la famosa midlife crisis en inglés. Y entonces, pues tú empiezas a subir con tu ego, tu ego se forma, llega a la montaña, ¿no? Que te lo explico yo en un vídeo ahí en mi Instagram, no sé si lo has visto, y entonces ahí te empiezas a preguntar cosas. Y ahí empieza el camino de individuación, donde tienes que retirar capas de tu cebolla y entonces eso que has mostrado al mundo, que hasta entonces era, que es lo que él llamaba el arquetipo de la persona, tienes que empezar a desmontarlo. Entonces, primer paso, enfrentarte a tus sombras, a lo que tú crees que tú no eres. Yo soy, no sé, yo soy honesto, no soy un ladrón. Yo soy, por ejemplo, pues, no sé, de España, pues no soy de otro país. Yo soy, no sé, yo soy de izquierda, no soy de derecha. Yo, de ese tipo por poner ejemplos, digamos, contemporáneos, ¿no? Entonces te tienes que dar cuenta que tú tienes todo dentro. Ese es el primer paso, que tú eres el mundo. Luego, el siguiente paso es el trabajar la pareja interna, porque te tienes que aprender a relacionar. Y él dice que la tendencia a relacionarse es, en principio, con el sexo opuesto por el mero hecho de continuar la vida. Aunque Jung, digamos que tiene una visión muy abierta, por ejemplo, en términos de sexualidad y cosas de este estilo, pero él propone que la mayoría de la especie pues hace eso para propagar la especie, ¿no? Entonces, por eso habla de su famosa ánima, que es el arquetipo de la mujer interna dentro de cada hombre. Ánima significa en latín alma, y el arquetipo del animus, que es como el ánimo, la misión, digamos, la agency en inglés, que se supone que es como el hombre interno de cada mujer. Entonces, después de ese camino, digamos, uno iría conectando con el self, con lo que se llama en español el sí mismo, que hace poco hablé yo de él aquí en mis publicaciones, que es el arquetipo, que es como el núcleo central de tu psique y a la vez la totalidad. Porque para él, el yo, el ego, ¿sabes? El yo y el ego es lo mismo. No. Entonces, el yo es solo el centro de la isla, pero el self, el sí mismo, es el centro de tu totalidad, del mar y la isla y todo lo que hay alrededor tuyo. Y es lo que en realidad te guía. Y cuando el ego se desvía mucho, el self le manda mensajes, primero en forma de sueño, si te sigues pasando en forma de síntomas, si te sigues te mete en un lío económico o personal o lo que sea, y para que te recoloques. O sea, él entiende, como buen naturalista, la psique como un gran mecanismo orientado hacia la homeostasis, como todos los tejidos y como todos los procesos fisiológicos del cuerpo. Lo que pasa es que en un proceso que no se ve, en un proceso energético, por decirlo así. O sea, digamos que la visión de Jung es muy energética, no en un sentido de esto cosmológico, que también, pero sino más en un sentido como fisiológico, como que se necesita energía vital, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los pasos que no son tampoco paulatinos. Es normal tener un trabajo de sombra, a la vez un trabajo de ánima, conectar con la trascendencia, pero lo que sí es cierto es que en la segunda mitad de la vida, y todo el que tiene más de 30 y pico lo sabe, tus retos de juventud o te agotan si lo sigues haciendo con una cierta edad, o te quedas atascado ahí, o ya te aburre, ya quieres otras cosas. Digamos que, por decirlo así, el niño necesita del adulto y el adulto necesita de la trascendencia, ¿no? Para encaminar el final de sus días a una cosa mayor y a dejar un legado en el río que es la especie. ¿Sabes? Entonces dejar tu propio legado, hay quien lo deja en forma de familia, de hijo y tal, y quien lo deja además en forma de sus obras, ya sea literarias o científicas, o sus trabajos, y digamos que por eso Jung se da cuenta de que en la psicología, aparte hay mucha capacidad de ayuda personal para que se desplieguen las capacidades de personas que no tienen grandes problemas psiquiátricos,
y que están, digamos, a caballo entre los psicóticos que él estudia en el Hospital Psiquiátrico de Zúrich y las tribus primitivas que todavía tienen un estado embrionario de conciencia. Entonces, es que la visión de Jung es total. No, no, Siempre tú... es apasionante, además escucharte es interesantísimo. Están todos aquí apasionados con todo lo que cuentas porque es muy interesante. Es verdad que parece complejo, ¿no? Pero al final transmitirlo desde ese lugar tuyo también tan científico creo que también ayuda pues a conocer y a entenderle, ¿no? Sí, mira, es que a mí me da mucha pena cuando solo se ve de Jung lo que yo digo, lo místico, porque yo no quiero quitar valor a lo místico, a mí me parece muy interesante. Lo místico al final es cómo vives tú la experiencia trascendente, porque lo místico no deja de ser una experiencia individual. Que sí, que como mucho, si alguien es muy místico y levita, pues yo podría verlo, pero no es tan interesante verlo, lo interesante de lo místico es sentirlo. Pero eso no quita que haya otras dimensiones en la vida. Nosotros estamos vivos y el cuerpo es para algo, hay que tenerlo en forma, sano, y también está la mente, que digamos que es la dimensión de la psique orientada al mundo externo, a organizarse, típicamente en nuestra época, tiempo y dinero. Entonces yo por eso, digamos, los pilares que a mí me definen son cuerpo, mente y alma, porque tú sin un cuerpo no estás vivo. Eso es negar el cuerpo y espiritualizarse hasta el máximo. Yo estoy completamente en contra, pero no por nada, sino porque estamos aquí para vivir. Lo que sí hay que cuidarlo, porque es un cuerpo, es un templo con una dimensión sagrada a tu propio cuerpo. Y hay que respetarlo. Pero a la vez tienes que orientarte hacia el mundo externo, saber vivir, poder organizarte, y ahí está la mente, y luego tienes que ser consciente y poner en valor tu experiencia de interioridad, que eso es tu alma. Porque cuando la gente habla de alma, yo siempre lo digo, que tú hablas en el siglo XXI, tú estás, por ejemplo, en una fiesta y se oye alma y la gente o huye despavorida o se hace la longi y se va a otro sitio. Sí, es algo como... Y el alma no es más que tu experiencia de interioridad que se expresa en imágenes, porque no es un lenguaje de palabras. Entonces es como tu país interno, cómo está formado, ¿sabes? El mío es Laurelandia, el tuyo es Samantalandia. Cada uno tiene el suyo. Y entonces lo que hace la psicología normalmente es, o sea, sobre todo el psicoanálisis y la psicología analítica junguiana, es indagar en ese mundo interno junguiano, ¿no? Por decirlo así, que es interno de cada uno, ver cómo es el de cada uno. Y entonces ahí tú puedes, pues, arreglar cosas, ¿no? Entonces, mis personajes de mi Juego de Tronos interno, de mi Harry Potter interno, no son los mismos que el tuyo, que a lo mejor es, no sé, imagínate, pues El Señor de los Anillos o Anatomía de Grey. Es decir, por eso los mitos y los cuentos son muy importantes para el inconsciente, porque ya hay dinámicas energéticas que toman forma en personajes. Por ejemplo, si para mí, no sé, imagínate, pues mi hermana es una persona que yo quiero mucho, pues si se materializa en mis sueños, toma esa forma, es porque me está hablando de una parte mía que yo quiero mucho. Entonces, lo que le pase a ella en el sueño me está diciendo, me está hablando de mí. Luego puede haber una perspectiva, digamos, objetiva, donde dependiendo de nuestra relación también aparezca algo en el sueño, pero lo normal es que la mayoría de los sueños, los contenidos son subjetivos. Y con esto voy a que son de la experiencia de uno, que es su alma. Y eso es el alma, es la experiencia individual de eso más grande que no se puede poner en palabras, que es la trascendencia, que es energética y que llega a mí a través de símbolos. Por eso el símbolo es tan importante. Como decía Jung, es la maquinaria psicológica que transforma la psique. O sea, es el engranaje. El símbolo es tecnología punta psicológica. Claro, porque para él, o sea, desde muy pequeño, los símbolos y los sueños fueron un gran referente en él, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? Decían que todo empezó con un sueño. Claro, él sí, él tuvo un sueño así muy tónico, tónico empezado por C, ¿no? Cuando era pequeño, porque su padre era pastor protestante y soñó que entraba a un sótano y había una especie de Dios sentado en un trono, pero ese Dios tenía una cabeza fálica y entonces él se dio cuenta que había algo, luego con el tiempo, ¿no? Que había algo en todos nosotros que nos llamaba a ese tipo de simbolismos, digamos, universales, que es pues, lo que llamamos imágenes arquetípicas. Porque sí quiero aclarar que los arquetipos no se pueden ver. Los arquetipos son núcleos energéticos que van tomando forma y encarnándose en forma de símbolos. O
sea, el símbolo es la encarnación del arquetipo. Lo que pasa es que a veces se encarna de una manera que también colectivamente es muy llamativa y entonces se convierten pues en mitos y forman parte de una cultura, mitos o leyendas, o a veces en contenidos arquetípicos cuando son universales. Y y entonces hablamos de ellos como arquetipos, pero en realidad son lo que llamaba Jung imágenes arquetípicas, o a veces también lo llamaba al principio de su carrera imágenes primigenias, porque es como que todos estamos predispuestos a que nos llamen la atención. Y es por eso por lo que Marley y yo en el podcast decidimos hacer un podcast, un par de episodios sobre Harry Potter, porque es un mito moderno, porque es un libro que se ha vendido en todo el mundo. O sea, es como un sueño soñado por toda la humanidad. Porque mira si el inconsciente es igualitario, que a él le da igual que tú tengas dinero o no, que seas de un país rico o pobre, que no sé qué, que sueña aquí todo Cristo. Sueña hasta el apuntador. Así es. Entonces, es un mecanismo el inconsciente muy de todos, pero a la vez expresado en cada uno. Es una cosa muy bonita porque es como holográmico, ¿sabes? Es como que es la gota que contiene al océano. Oh, es interesantísimo. Además, Es que, sí, sí, y en ese podcast vuestro, que además lo analizáis también, ¿no? Libro a libro, ¿no? En los últimos, como al final, pues Harry, ¿no? Tiene que enfrentarse y cómo al final, pues busca, ¿no? En el inconsciente para encontrar su punto débil y poder ahí, es fascinante, ¿no? Todos los símbolos, cuando estás abierto y tienes esa apertura y esa flexibilidad, vas descubriendo tantas cosas. claro, y además tú ten en cuenta que tú estás proyectando continuamente. Es decir, si yo, por ejemplo, es que pongo este ejemplo siempre, aunque sé que se presta a mucha polémica, pero me gusta ponerlo porque todo el mundo lo entiende. Pero si yo me pongo de los nervios cuando veo a X político en la tele, me está diciendo algo de mí. Porque donde hay una emoción hay una proyección. ¿Y qué es una proyección? Una parte interior mía, una energía mía que ha tomado la forma fuera. Entonces, si yo en esa persona que no conozco realmente de nada, pues si yo en esa persona deposito esa energía mía, ya sea buena, de fascinación o mala, de odio, que no deja de ser una fascinación distorsionada, ¿no? Pues entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que hay algo mío ahí. Igual que proyecto en eso, yo proyecto en cualquier contenido de Netflix, por decirlo así. Es decir, que los mitos, nosotros que nos creemos tan modernos y tan científicos, los mitos y leyendas esos de los antiguos, de creer en que, digamos, en que era verdad, entre comillas, Adán y Eva, o que Jesucristo nació en un pesebre, que eso no se sabe si históricamente es verdad o no, pues eso que antes la gente se creía y que ahora a nosotros nos resulta tan difícil de creer, pues nosotros nos emocionamos igual cuando vemos que muere no sé qué personaje en no sé qué serie de Netflix. Sí, sí. ¿Quién no ha llorado viendo una película porque se ha muerto alguien? O yo qué sé, ¿sabes? O se ha fascinado con alguna serie, yo qué sé, Stranger Things, estas series que han sido tan bonitas, ¿no? Porque cargan con mucha energía, son siempre personajes mágicos. Porque la magia no deja de ser influir en algo visible desde lo invisible. ¿Sabes? Es influir en algo a través del espacio y el tiempo, pero de una manera que no podemos ver. Entonces, cuando un personaje es mágico, eso es lo que está haciendo. Como la niña de Stranger Things cuando salga por la nariz, pero mueve un coche. Harry Potter cuando mueve la varita y es capaz de hacer cualquier cosa con ella, ¿no? Entonces, por eso lo mágico siempre nos va a llamar la atención, porque nosotros que nos creemos tan separados de las culturas ritualistas indígenas que utilizan muchos amuletos y muchas cosas, pues hoy en día cada vez estamos volviendo más a ellas, porque además la religión antes llenaba ese espacio nuestro, pero en nuestra cultura, que es un paradigma tan científico, la religión ya no llena tanto ese espacio. Lamentablemente por un lado, porque era un espacio muy bonito, que llenaba una energía colectiva y trascendente a la que hoy a mucha gente le cuesta llegar. Y eso es lo que decía Jung, que eso a mí me encanta. Él decía, yo no digo que Dios exista o no, no entro en el debate metafísico. Lo que digo es que si una persona cree en Dios, su vida es diferente y articula su vida de otra manera. Llámale Dios a Dios católico o a la fuente, el origen, el cosmos, whatever, ¿sabes? A lo que tú quieras. Pero lo que hablamos es que si una persona deposita una energía suprema, porque Dios que es la máxima concentración de líbido, siendo la líbido la energía psíquica, porque la libido no es, nosotros la entendemos como energía sexual, Jung la entendía como energía psíquica. La máxima concentración de libido, eso es Dios. En términos psicológicos, no en términos metafísicos. Y por tanto, si para mí puede ser una cosa diferente, a lo mejor para mí es el dinero.
o para otra persona es el amor por sus hijos. Entonces, sí que me tengo que dar cuenta de que ese es mi Dios y me puede llevar a grandes problemas. Y es más, cuando yo no creo en Dios, caigo en dioses paganos, por decirlo así. Alcoholismo, cocaína, comida, idealismos, ideologismos de lo que hablamos de izquierda y derecha y nadie me puede sacar de lo que yo opino, aunque sea evidente, porque estoy pillado por esa energía que es tan grande que yo quedo fascinado por ella. Porque el arquetipo, toda la energía arquetípica tiene eso, que es que te quedas como pillado en su energía. Y entonces, si tú te acercas tanto a ella, te inflas creyendo que eres eso, que es lo que se llama la inflación. Pierdes, ¿no? Al final te pierdes ahí. Y claro, la inflación del ego es eso, es que te acercas tanto al arquetipo, te fascina tanto porque tiene una cualidad luminosa, como se dice técnicamente, que es fascinadora, que yo caigo presa de eso. Ya sea, digamos, el sexo o cualquier otra adicción en forma de pastillas, comidas o cosas de este estilo, ¿no? Es cuando yo empiezo a volverme unilateral por algo y no soy capaz de entender otros puntos de vista. ¿Sabes? Entonces, esa es para mí la mega aportación de Jung, que es completamente desconocida. O sea, en términos, así como yo, digamos, no porque yo lo explique mejor, yo solo explico lo que he aprendido. O sea, estoy siendo como un canal, pero que su mensaje no esté aquí hoy, a mí es que me parece injustísimo, porque digo, es que si la gente viera esto, nuestra vida sería otra, pero mucho mejor, creo yo, más abierta, ¿no? No sé. Totalmente, de hecho era un hombre muy adelantado a su época y de hecho actualmente hay muchos sitios que no se le tiene en cuenta a la hora de aplicar terapias a muchos pacientes, ¿no? Es como, pues por ejemplo, a lo mejor lo que hablabas tú antes, ¿no? Si se habla de chamanes suena como algo como esotérico, como algo como muy alejado, ¿no? Y cuando tú te pones, imagínate, a escuchar música chamánica, también ves ahí que hay una conexión con la madre tierra, con la naturaleza, con los sonidos, ¿no? Y y eso también es muy bello para conectar con esa esencia tuya, ¿no? Y abandonar el ego, ¿no? Y encontrar dónde estás tú realmente. Sí, de hecho, mira, yo viví varios años en Latinoamérica y descubrí ahí una cosa que me encantó y que siempre agradeceré a Latinoamérica y vamos, yo creo que volveré en algún momento de mi vida a vivir allí porque me gustó muchísimo. Pero sobre todo en el trópico, los países tropicales, yo viví varios años en Colombia, en Medellín, y sobre todo en el trópico, uno ve que la gente entra a Dios por abajo, como digo yo. Es decir, los europeos, que somos muy mentales y que todo lo tenemos estructurado, entramos a Dios por arriba, como purificándonos de ideas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que, y yo no tengo nada en contra, al revés, me parece bien y yo lo practico en cierta medida, vegetarianismo, veganismo, son ideas muy bonitas, pero son ideas como de una purificación de la materia mental. Entonces, como que yo llego a Dios, digamos, o algo trascendente siendo puro en mi forma de relacionarme con la materia. Eso es muy europeo. Sin embargo, en latino, y perdonadme por esta generalización, porque desde luego ni todo el europeo es así, ni todo el latino es así, pero digamos, por explicarlo, ¿no? Ujú. El latino entra a Dios por abajo, o sea, entiende que en esa abundancia de la naturaleza y de, sobre todo en lo tropical, y de cómo se relaciona la gente, y cómo se tocan, y cómo es una especie de caos que a la vez funciona y que la vida sigue, ahí está Dios también. Por eso, cuando digo Dios, digo lo sagrado, no estoy hablando de religión, ¿sabes? Entonces, a lo que voy a que eso que dice, por ejemplo, a los chamanes, yo los respeto muchísimo porque son, digamos, como una especie de técnicos, una especie de como un burócrata que entra en contacto con lo sagrado por abajo, pero sabe su proceso. Como un burócrata aquí te sabe preparar el papelito para la hacienda, no sé. ¿Sabes? Es lo Sí, mismo, sí, es pero así. De hecho, fíjate, me viene a la mente que en todas las películas, pues, por ejemplo, Disney, El Rey León o cualquier, siempre sale como un chamán, ¿no? Como alguien claro, al que van ahí, que es como esa figura llena de luz que al final abre el camino y que siempre tiene algo como esa varita mágica para sanar de alguna manera. porque es el guía y el guía siempre les presenta a los demás la dimensión mágica. Por eso es el mismo guía, el monito del Rey León, el mono que es como un chamán, que la abuela Sauce en Pocahontas, que Gandalf en El Señor de los Anillos y que Dumbledore en Harry Potter, porque son el arquetipo del viejo sabio. Porque sí que, aunque hay arquetipos de desarrollo, luego hay como distintos arquetipos que son recurrentes. Uno de ellos es lo que se llama
en latín el senex, que es el viejo sabio. En su dimensión buena es el viejo sabio, ¿sabes? En su dimensión mala, digamos que es el cascarrabia, ¿no? Entonces, porque los arquetipos tienen una cosa, como están en el inconsciente no hay polos, los polos solo están en la conciencia. Entonces, en todo lo que hay en el inconsciente tiene una dimensión constructiva y una dimensión destructiva. Entonces, por ejemplo, pues mi sombra puede ser un potencial o puede ser lo que me está limitando. Y el arquetipo del Senex puede ser un señor mayor que no hace nada, que está atascado ahí en su propio enfado o lo que sea, y puede ser el Dumbledore, que ilumina el camino de Harry Potter. Porque en realidad es que es el gato hecho, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Pero ese Fíjate, héroe... qué interesante. Y qué bueno, porque ahí, por ejemplo, fíjate, también pues, me viene a la mente, pues en Karate Kid, ¿no? También, o por ejemplo, en los Lego Ninjago, que los ves ahora y está el maestro Sensei, que también es ese hombre, ¿no? Que les da el camino, ¿no? Y tienen también, pues, muchas frases que ahora para adultos son muy conmovedoras también. Sí, sí. Mira, hay todos los contenidos simbólicos, o sea, todo lo que sean contenidos artísticos, se prestan a guiar al ego. Porque al final el héroe de todas esas series, películas, no sé qué, es siempre el ego. ¿Que quién es? Alguien que quiere conseguir algo, una tarea que es titánica, ampliar su isla y que consigue hacerlo, pero que tiene que seguir una serie de caminos y además tiene que perder cosas por el camino y aprender otras. Y entonces, si hace ese camino de manera sana, se acaba convirtiendo pues en Gandalf, en el mago que al final se vuelve blanco, como que va transicionando y se hace cada vez más grande. ¿Qué es que se vuelve blanco? Que se vuelve puro, ¿sabes? Que se quita sus sombras. Entonces es una figura que a ti te inspira, es inspiradora para el ego, para nuestro ego, que todos lo tenemos. Y además que es bueno. Yo cuando la gente dice, no, hay que limitar el ego. No, el ego es necesario, porque es el centro de nuestra conciencia y por tanto es un arquetipo del yo. Y tú tienes que tenerlo fuerte para poder incluso enfrentar la fuerza de tus propias sombras y también fuerte para enfrentarte a la trascendencia, al arquetipo del self, al Gandalf o al Dumbledore de turno, sin que te tumbe y sin que te creas que eres él, sino que te mantengas en la humildad. Y eso solo se consigue si el ego es lo suficientemente fuerte. Que fuerte no significa combativo, significa firme. Significa que es capaz de estar en su sitio. Y entonces, esa es la propuesta de Jung y de los jungianos que siguen, digamos, hoy por hoy promoviendo su mensaje y algunos ahora actuales que son buenísimos. Yo he conocido algunos en Zurich que son, vamos, una cosa impresionante. Y claro, para mí me parece una propuesta elegantísima la de Jung, como muy, muy tan equilibrada, teniendo en cuenta los polos siempre, pero que esos polos atan una especie de infinito que siempre está en continuo crecimiento, siempre está intentando subir de nivel, ¿no? A veces te toca bajar, a veces vuelve a subir, es como una especie de montaña rusa cada vez más calmada, ¿no? Muy bonito. Sí, sí. Muy bonito, ¿eh? ¿No? La verdad que encima tú que te has formado en Zurich, en Sudáfrica también, ¿no? Pues has estado ahí más en contacto con todos ellos y al final pues es un pensamiento yo creo que maravilloso, ¿no? Poder conocer todo eso que está ahí detrás, ¿no? Que está como aparentemente como dormido, ¿no? Y que no conocemos. Sí, sí, es que es una pena porque nosotros, en la cultura popular, yo lo sé, por mis amigos, mucha de la gente que conozco, la gente habla del inconsciente y tiene la visión del inconsciente freudiano que, por fortuna, lo que es el concepto de inconsciente ha entrado en la cultura popular, pero por desgracia ha entrado solo como ese cajón, digamos, moralmente incompatible. Entonces, y además muy asociado a lo sexual, ¿no? Cuando yo creo que trascender eso fue una de las grandes cosas de Jung, aparte de darle la dimensión colectiva, es decir, oye, formamos parte de la vida. Y de hecho yo siempre digo que me gusta mucho, que creo que la conciencia no deja de ser un campo, digamos, energético, es como si fuéramos antenas, como si fuéramos una tele que le han puesto antenas y se ven unos canales en nosotros. Entonces yo veo unos canales que yo no sé hasta qué punto he decidido yo hacerlo o no. Yo creo que me ha sido dado. Y además creo que es clave verlo así porque te lleva a la humildad, no a una humildad cateta, como digo yo, de, ay, yo no valgo nada. No, una humildad de, yo valgo mucho, se me ha dado algo que es muy útil y voy a tratar de ponerlo al servicio de los demás, pero formo parte de un plan mayor y no puedo tragarme el mar. Nadie puede tragarse el mar, porque si no te inflas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, yo creo que nosotros somos esas antenas y en nosotros se ven canales.
Y yo creo que personas como tú, como yo, como la gente que nos escucha, y mucha gente que no nos escucha, pero está haciendo otro tipo de cosas, que quieren como dejar un paradigma nuevo, dejar otras cosas antiguas, ya sean sus vidas personales, incluso en el propio sistema, para dejar un planeta mejor para los que vienen en la especie y tal. Digamos, como que yo creo que hemos sido llamados a ser como los que empiezan un modelo nuevo, que no sé si tú sabes que las orugas, cuando se meten en el capullo, no le salen solo alas del cuerpo, sino que su cuerpo se deshace entero en una especie de líquido viscoso y lo único que queda más sólido son unos discos que se llaman los discos imaginales. Y es como que esas células de los discos imaginales imaginaran el cuerpo de la mariposa nuevo. Entonces yo creo que nosotros, y ya te digo, sin quererlo, hemos sido llamados a ser las células imaginales del nuevo sistema. Desde no sé dónde, desde el cosmos, desde lo sagrado, no sabría cómo decírtelo, pero desde luego desde algo trascendente que supera el mundo nuestro racional del pensamiento y de las palabras. Y como hemos sido llamados aquí, yo creo que tenemos que ser coherentes con eso. Y esa es la dimensión mística de Jung, que porque Jung dijo esto con otras palabras, digamos, más complejas, ¿no? Pero vino a decir lo mismo que estoy diciendo yo, que es que, como diciendo, oye, tú has sido llamado a esto, ponlo al servicio. Totalmente. ¿Sabes? Justo, estoy contigo. Además, qué bonito cómo lo cuentas, ¿no? Cómo nos lo transmites así, porque al final todos tenemos ese propósito, el paradigma laboral cambia totalmente y ahora está en nuestras manos entregar ese valor y ese don que a lo mejor pues el universo nos entrega, ¿no? Y quedarnos nosotros guardado para nosotros sería egoísta, ¿no? Ahí actuaríamos de una manera y se trata de entregar valor a otros, ¿no? De iluminar a otros, ¿no? De ser faro para otros también. Claro, lo que pasa es que el primer trabajo ahí es retirar todos esos filtros de las experiencias difíciles o impactantes que hemos tenido en nuestra vida y que han hecho que el inconsciente, por pura supervivencia, porque no olvidemos que es como un organismo animal, es como una especie de órgano, como digamos, tienes un estómago, pues tienes un inconsciente. No así porque es mucho más grande, pero es como si fuera un órgano psíquico, pues él lo que quiere es que tú sobrevivas. Entonces, si tú al estómago le lanzas una comida tóxica, o la vomitas o la lanza al intestino en 0,7 segundos, ¿sabes? Para que a través de una diarrea la sueltes. Entonces, digamos que el inconsciente le pasa igual. Si un día se lleva un susto enorme o un día tuvo una experiencia súper difícil, traumática en algún sentido, él la guardó. ¿Y qué hizo con ella? Quedó grabado ahí, ¿para qué? Para saber cómo sobrevivir. Entonces, si por ejemplo, imagínate, voy a poner un ejemplo, si a mí me pegaron cuando era pequeño, pues yo aprendí a defenderme y ahora estoy siempre a la defensiva. O a lo mejor aprendía que si me quedaba quieto me pegaban menos, entonces aguanto todos los palos. Entonces, esos son los filtros que hay que ir retirando para que tu potencial se vaya desplegando. Y es el trabajo que se hace en terapia, retirar todas esas sombras que cada vez van siendo más sutiles y que tienen que ver con nuestras proyecciones en los demás y con cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo y con la trascendencia, con la propia vida. Porque al final la trascendencia no deja de ser la vida. Totalmente. Fíjate, lo decía Marlene, ¿no? Y al final la respuesta está en el origen, ¿no? Y hay que ir a esas grabaciones y ver qué tenemos ahí, por qué nos comportamos así. Entonces, cuando tú estás abierto a descubrir, ¿no? Y es tan bonito también descubrir por qué eres así, ¿no? Por qué tienes, pues eso, esas heridas de infancia que a lo mejor te han hecho ser así, o por qué repites patrones, o por qué arrastras esas creencias limitantes que te hacen actuar de esa determinada manera. Pues yo creo que eso es fascinante, ¿no? Quitarte esas máscaras. Claro, porque tú ten en cuenta que además el inconsciente, como él no distingue objetos, él lo tiene todo guardado. Entonces, esto es lo típico que hay quien dice incluso que las alergias pueden ser producidas porque imagínate que el día que a mí me dejó mi primera novia, estábamos sentados en un banco debajo de un almendro en flor. Entonces, me rompió tanto el corazón que cada vez que se me acerca el polen del almendro, mi inconsciente dice, ¿sabes? Y me vuelvo alérgico. Entonces, yo no soy médico y yo, como científico que soy, pues yo tengo una formación como ingeniero muy científica, no me gusta decir estas cosas que sentando cátedra. Son posibilidades que hay gente que menciona y que yo creo que en ciertos casos pueden ser así. Pero yo soy muy cuidadoso con todo lo que involucra al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es nuestra parte más densa, nuestro plano más denso de todos los planos que nos definen por ponerlo en un modelo mental donde categorizamos en distintas partes lo que somos, porque en realidad somos algo mucho más complejo que para explicarlo con conceptos. Pero sí que el cuerpo es el plano más denso y cuando algo llega al cuerpo y se materializa,
Yo estoy con ciertas dudas con que estos nuevos modelos que hay de curar todo a través de emociones y de pensamiento y no sé qué, sean viables. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque está muy inexplorado. No digo que no haya un potencial enorme y soy consciente del poder que tiene el efecto placebo en muchísimos medicamentos, pero eso no significa que tengamos también que restarle méritos al sistema científico, que yo creo que en muchas ocasiones se queda corto o por lo menos se queda desfasado o a veces demasiado sesgado y no se abre a nuevas cosas, pero que ha conseguido mucho. Que una cirugía o, por ejemplo, las quimioterapias y tal, pues son cosas muy duras, pero que a veces salvan vidas. Entonces, yo no quisiera entrar en un terreno donde yo parece que hablo de una cosa de la que no sé, y lo digo claramente, solo digo opciones. Sí, no, y es muy interesante porque además lo cuentas con esa apertura, ¿no? De decir, pues yo lo creo, es verdad que, por ejemplo, la gente que no comunica y que ha callado a través de mucho tiempo y no ha podido comunicar, mucha gente tiene problemas de tiroides o gente que a lo mejor repite muchas cosas, a lo mejor sí que son patologías que se pueden Claro. vincular con emociones, ¿no? Pero es importante, ¿no? Y creo que remarcar eso que dices es... Sí, yo creo que a veces pasa, y Freud tenía una frase que me gusta mucho, que él decía, lo que el cuerpo no simboliza, somatiza. Y me parece total, ¿sabes? Y Jung tenía una parecida que también está relacionada con el cuerpo, que él decía, lo que el yo no logra incorporarse le es patógeno. Como diciendo, todo lo que el yo no se incorpora simbólicamente le supone para él un agente patógeno cuando se acerca a su cuerpo o a su psique, ¿no? Porque él concebía como cuerpo y mente algo como más antiguo, donde cuerpo y mente estaban más unidos, ¿no? Entonces, a lo que voy a que, pues en el inconsciente, como no hay límites, lo que hablamos, a ti se te puede grabar de aquel día que tuviste aquella experiencia difícil, se te pueden grabar muchas cosas. Si yo tuve un accidente en un coche rojo, cada vez que vea un coche rojo se me puede revolver el cuerpo. Entonces, ahí es donde yo creo que, desde luego, sí hay un espacio en lo que podríamos llamar en el modelo de hoy psicosomático, que así es como empezó el psicoanálisis, ¿eh? Así es como empezó el psicoanálisis, con eventos psicosomáticos que eran inexplicables desde el punto de vista médico. Lo que pasa es que antes de Freud, los médicos pensaban que la psique en el modelo materialista que empezó con Descartes, la psique era un mero subproducto o una manifestación de fenómenos fisiológicos, de fenómenos físicos, y por tanto no tenía un valor per se, por decirlo así. Y esta es la gran aportación de Freud, que luego en Jung se vuelve algo mucho más amplio en Jung y en otros, porque aquí estamos hablando del modelo de Jung, pero evidentemente... Ay, parece que se nos ha ido ahora un poquito. No sé si a mí me escucháis o ha sido él que se ha ido. Ahora os vamos a decir el podcast donde lo podéis, en iVoox y en Spotify también lo podéis escuchar. De todas maneras, lo tenéis todo también en su perfil para que lo podáis escuchar y van a tener un curso ahora de sueños también, Marley Coenertiel, que ahora también nos lo va a contar. Seguramente ha salido, pero ahora volverá. Estoy viendo por aquí todos vuestros comentarios y nada, muchísimas gracias porque estáis ahí. Se, se ha quedado atrapado. Voy a ver si le puedo invitar otra vez. Para que no se... A ver, esperar un momentito. Que no se nos vaya aquí otra vez. Le voy a volver a invitar. Sé que estáis disfrutando un montón porque la verdad que es apasionante lo que nos está contando y cómo lo cuenta, ¿no? Él que es un entendido. Mírale, ya está aquí. Ya has vuelto. Oye, perdona, que es que no sé qué pasa últimamente en el sitio. Vivo en un pueblo pequeño en Andalucía y se va mucho la luz, entonces estaba en la wifi y ahora estoy por datos. Entonces, perdonad que se fue la luz, disculpad. Nada, por aquí les estaba contando, pues eso, querían saber dónde podían escuchar el podcast, que también ibais a sacar un curso de sueños y que ahora también volvías. Y bueno, que está siendo apasionante todo lo que nos estás contando y nos gustaría ahora también, porque la gente también preguntaba, ¿no? Sobre los sueños, ¿no? ¿Qué importancia tienen los sueños, ¿no? ¿Qué nos dicen los sueños, Laure? Sí, bueno, los sueños son la expresión más común de lo inconsciente, ¿no? Eh, Porque hemos hablado de el inconsciente, pero en realidad es así lo definieron Jung y Freud, ¿no? Como algo que no tiene límites claros, lo inconsciente, no es él que está allí, ¿no? Sino es algo como abstracto, ¿no? Entonces,
los sueños son la expresión más pura de lo inconsciente. Y lo que nos dan son mensajes en forma de símbolos, en un lenguaje que para nosotros es desconocido, pero hasta hace relativo poco tiempo, porque nosotros ahora sabemos todos leer y hay muy poca gente analfabeta, pero antes la mayoría de los mensajes se transmitían en forma simbólica, ya fueran los códigos civiles o todo tipo de cosas, ¿no? Las propias historias a través de metáforas, por ejemplo, la historia de la Biblia, que ahora las vemos y es lo que decimos. Yo es que yo no me lo creo. Bueno, es que es un lenguaje simbólico, ¿sabes? Entonces, los sueños se expresan en lenguaje simbólico. Y el lenguaje de los símbolos es un lenguaje energético que utiliza tus proyecciones, o sea, donde has depositado tu energía para darte un mensaje que está escrito exactamente para ti. Entonces, típicamente tú tienes un sueño recurrente que lo tienes todas las noches y es como si tuviera un señor trayéndote una carta a tu casa todos los días y el buzón lleno, como en Harry Potter cuando quieren que vaya al colegio y no cogen la carta, ¿no? Y tú no la coges, pero que está escrita para ti, por tu inconsciente, ¿no? Sí. Sí. Muy, muy interesante. Por aquí, además, ahora sí que estáis preparando, ahora nos dirás, ¿no? Estáis preparando una formación, que ya tuvisteis otra, ¿no? Cuando yo estuve con Marley por aquí, y ahora sí que estáis preparando una para mayo, ¿no? Y mira, nosotros tenemos lo que llamamos un laboratorio de símbolos, un laboratorio de sueños y símbolos, donde le explicamos a la gente, le enseñamos cómo aprender a ponerse en contacto con el mundo simbólico y sobre todo a interpretar de manera práctica, a descifrar, porque a nosotros no nos gusta tanto la palabra interpretar, porque parece un poco arrogante, entonces es como a descifrar el lenguaje simbólico para poder pues leer los sueños tuyos y de las personas que quiero, de tus pacientes, muchos terapeutas que están apuntándose, digamos, para entenderlo. Desde una perspectiva de la lectura de sueños junguiana transpersonal, porque Marley es una psicóloga transpersonal pues, de 40 años de experiencia, ya sabes que ya es, pues vamos, una fuera de serie y para todo, y entonces, pues la verdad, yo creo que los dos damos una dimensión diferente, porque somos personas muy diferentes en todos los aspectos, en generación, en sexo, en formación, pero a la vez muy complementarios, porque nos gusta mucho cuando no estamos de acuerdo, cuando, ¿sabes? Creemos que compone un lenguaje más global que si estuviéramos pues, a nuestro aire, ¿no? Entonces, lo que hacemos es enseñar eso ahí y ahora tenemos la tercera edición, que es una edición más concentrada en tiempo y un poco más económica, eh, que es el 29 y 30 de mayo, de 6 a 9 y media de la tarde, y el 6 son sábado y domingo. Y luego el 6 de junio, al fin de semana siguiente, también de 6 a 9 y media de la tarde. Y entonces primero explicamos, digamos, la teoría del símbolo, luego la teoría de los propios sueños, y vamos siempre articulándolo con práctica, y la última sesión es totalmente práctica, donde vamos viendo sueños de los alumnos que vienen al curso. Y tenemos la idea, y vamos a empezar seguramente en junio, de hacer un observatorio de sueños, que es que toda esa gente que ya ha aprendido a leer sueños, ya sea en nuestro curso o haciendo el máster de Marley, que tiene un módulo sobre sueños y símbolos, pues puede entrar en un espacio donde ya, digamos, tenemos unas bases sentadas y podemos hablar, digamos, como en un segundo nivel, y vamos a entrar ahí a compartir sueños, contenidos simbólicos, ciertas lecturas, ciertos mitos, y tener un espacio más o menos periódico, ¿no? Sensiblemente periódico, donde poder encontrarnos y participar a lo mejor pues una tarde o algo así, y ver avances de todos, y ver un poco cómo van los inconscientes, porque se suelen relacionar los sueños, ¿no? De mucha gente en distintas épocas, como por ejemplo ahora en el COVID, que hemos tenido muchos tipos de sueños similares, ¿no? Pues Entonces, me parece súper, súper interesante y muy, muy específico, ¿no? Porque no hay tantas comunidades, ¿no? O espacios en los que tú puedas compartir este tipo de cosas, ¿no? De símbolos, de sueños, ¿no? Y me gusta mucho ese filtro de poder estar ahí, pues todas esas personas, ¿no? Compartiendo ya desde una experiencia un poquito más, aunque sea más desde el inicio, pero ya conocer un poco más. sí, yo también voy a hacer una comunidad, digamos, yo con mi gente que quiere verlo de una perspectiva junguiana y que le interesa este mundo y este modelo, y voy a hacer una comunidad que estoy viendo cómo ponerla en marcha, incluso voy a empezar a pedir opiniones y tal, para hacerla, digamos, a la medida de quien realmente esté interesado, porque mira, los sueños, cualquier sueño, y siquiera ahora vemos alguno tuyo o de algunos de los oyentes que están ahí, o de los espectadores, no sé cómo decirlo, porque es tan raro esto, ¿no? Normalmente dan un contenido muy íntimo.
y cuando se saben leer. Entonces, no me parece a mí el espacio hablar así de sueños tan alegremente en un espacio tan abierto, ¿no? Como Instagram, sobre todo si tienes, pues eso, un perfil en abierto, digamos, público. No creo que sea respetuoso. Entonces, yo creo que hay que hacer ese trabajo y que la energía de un grupo que está interesada por eso va por esos meandros energéticos que te lleva el inconsciente, porque ya te digo yo, como nadador de toda la vida que soy, veo el inconsciente como muy acuático y de hecho no creo que sea casual que yo me sienta muy atraído por el inconsciente, porque yo soy muy de agua y al que le gusta el agua se suele sentir atraído por este mundo que es como de límites más difusos, ¿no? Más intuitivo, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, claro, yo Importante. aplico la estructura científica, pero desde un punto de vista también acuático. Y yo creo que esa es como la intención, ¿no? Yo creo que Jung en cierta medida también hacía eso. No quiero compararme con él porque, vamos, mi punto de comparación, ¿no? Pero bueno, si consigo por lo menos transmitir su idea en un lenguaje claro, me parece que ya estoy haciéndole una honra a lo bastante, lo que yo puedo hacer desde mi posición, ¿no? No soy él, ¿no? Que ya no está con nosotros. Seguramente estaría encantado de escucharte, ¿no? Y que transmitas con esa pasión y con ese entusiasmo todo lo que él, ¿no? Quería compartir con el mundo y ese legado que él quería dejar, porque la verdad que nos has dejado pues una gran huella, ¿no? Y mucha curiosidad por saber mucho más, ¿no? De sueños, de símbolos, y yo creo que eso es lo que se trata, ¿no? Al final de inspirar a otros a que conozcan más y a que se conozcan más a sí mismos. Sí, sí, sí. Al final, el símbolo te sirve mucho para ayudarte, porque mira, el símbolo está a caballo, es el puente entre el consciente y el inconsciente, porque es un objeto que tú puedes ver. Entonces, y que despierta algo que va más allá de lo que tú puedes comprender. O sea, el símbolo y por tanto el lenguaje de los sueños siempre va más allá de lo que el ego consciente, de lo que el ego, la conciencia, es capaz de entender. Entonces, el símbolo es como que te enseña en una forma consciente un contenido inconsciente. Y Jung decía una cosa muy bonita, y es que el símbolo está embarazado de significado. Entonces es como que tú lo ves, pero no ves al baby que tiene dentro. Y cuando Total. ya digamos que pare, cuando ya se convierte en cultura, pasa a formar parte de ti, entonces tú ya has dado como un salto de nivel que no es tanto de abajo arriba como de ampliación. No es tan de competir como de ser más amplio en el mundo. Entonces el símbolo te va a aportar mucho porque te va a dar información sobre ti. Y al final, como dice Sergio Fernández, ¿no? ¿Cuál es nuestro tema favorito de conversación? Yo mismo, siempre. Yo estoy hablando siempre de mí mismo, ¿no? Es muy triste, pero Fíjate, somos sí. así. Además que ambos que somos pues alumnos de Sergio, ¿no? Y que le seguimos, ¿no? Y esa fuerza que tiene él. Fíjate que lo que estás diciendo, cuando estás más despierto, pues a esos símbolos. Yo, por ejemplo, ahora me fijo mucho en esas cosas. Pues, por ejemplo, últimamente veo muchas mariposas blancas que vienen. Las plumas de los ángeles, ¿no? Que dicen que están ahí. Hoy, por ejemplo, llevamos unos días que vemos muchas lagartijas y mis hijos que son pequeños me dicen, mamá, mira a ver qué significa lo de que aparezcan muchas lagartijas. Y claro, cuando ya te metes un poco y es apasionante, ¿no? Ver y dices, oye, pues ¿qué significará esto y tal? Y Bueno, entonces y ya empiezas a ver, ¿no? Y a observar. vamos a ver, ¿qué son las lagartijas para ti, por ejemplo? Pues la verdad que, fíjate, eso ha sido la primera vez. Pues yo, las lagartijas para mí no significarían, pues están ahí, siempre me gusta observarlas, como ahí en su hábitat, cuando hace mucho calor, cuando salen, pero hoy justamente es como una pérdida. Hemos leído que su significado era que es algo que has perdido, pero te van a llegar otras cosas que van a suplir eso que has perdido. ¿Y eso dónde lo has leído? En internet o algo así. Sí, lo he buscado en internet porque me lo han preguntado ellos y digo, no lo iba a mirar, ¿no? Pero Mira, te digo mi opinión. Mi opinión, digamos, arquetípica o colectiva, que luego habría que aterrizar indagando un poco más en tus símbolos personales. Pero mira, una lagartija es un animal de sangre fría y por tanto es lo más parecido a un reptil que hay. ¿Qué es un reptil? La primera forma de vida que sale del agua para vivir en la tierra, porque la primera vida, las primeras células y los primeros animales fueron los peces. Y son los primeros animales que tienen conciencia, una conciencia muy básica, que es territorial. Una serpiente, tú te acercas a ella y se te tira, por miedo o por defender su territorio. Entonces, los reptiles son conciencia fría y por tanto, como es fría, no es moral. Entonces, como que te dan una información de una cosa nueva que viene a tu vida, pero te la dan de una manera todavía que te da miedo, porque todavía es fría.
Porque en la evolución luego vinieron los mamíferos. Tú sabes que los reptiles ponen sus huevos y ahí se olvidan de ellos, ya se crían al huevo solo, no lo incuban. Después vinieron las aves, después vinieron los mamíferos donde ya tú tienes a la cría dentro y cuando sale la crías y entonces aparecen las emociones, porque si no a mí mi bebé me daría absolutamente igual. Y luego lo último que se crea es la conciencia, la razón, digamos en términos evolutivos, ¿no? Los famosos tres cerebros, reptiliano, el emocional, el límbico, que es el de los mamíferos, y el neocórtex, que es el de los primates y el del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea reptiliano te está diciendo algo que está llegando a tu vida y todavía tú lo ves de forma fría. O sea, es la vida, porque la serpiente y todo lo reptiliano es muy vital, pero una vida todavía como tan agresiva que a la vez pica y a la vez el antídoto está en su veneno. ¿Sabes? Es como muy dual. Y además está siempre muy cerca de la trascendencia, porque la trascendencia está siempre en ese nivel bajo de la vida, por lo que te decía antes de que los chamanes es en ese nivel bajo de la vida en el que entran a lo sagrado, mientras que, por ejemplo, los occidentales lo hacemos desde arriba, purificando los contenidos conceptuales, ¿no? Entonces, y nuestra propia moral, ¿no? Que la tenemos tan puesta en valor, ¿no? Entonces, el reptil hace eso. Y me hace gracia que sea eso y que el otro sea las mariposas, que es evidentemente un símbolo de transformación. Totalmente. ¿Sabes? Hay un libro chulísimo, totalmente, que se llama Las grandes metáforas de la tradición sagrada, en español, ¿no? De Ralph Metzner, un señor alemán que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y bueno, pues que cuenta cómo nuestros procesos de transición en la vida pueden explicarse a través de metáforas recurrentes que aparecen en muchas tradiciones espirituales, filosofía, formas de vida, chamanismo, por ejemplo, pues sabiduría hermética, sabiduría religiosa, todo tipo de misticismo, alquimia, todo tipo de fuentes, ¿no? Entonces, es un libro precioso y una de las metáforas, hay 10 metáforas en el libro y una de ellas es de la oruga a la mariposa. Qué bueno. Se llama Las grandes metáforas de la transformación sagrada, ¿verdad? De la tradición sagrada. De la tradición. Luego se lo voy a compartir. Cuando ya comparta este vídeo se lo pongo, ¿vale? Por si alguien Un le libro, apetece. libro chulísimo, chulísimo. Hay muchos libros de este estilo muy bonitos, la verdad. Y la verdad es que hay un contenido aquí impresionante y además contenido inagotable, porque todo lo simbólico como renace en cada uno de nosotros, en la encarnación que toma esa energía del arquetipo a través de lo que tú has vivido en tu vida, pues se encarna en tus propios símbolos, pues son contenidos inagotables. Por eso por eso los niños, por ejemplo, que tienen su ego menos formado y no conceptualizan tanto, no les importa que le cuente el mismo cuento noche tras noche, vamos, hasta el final de los tiempos. Porque para ellos es evidente que es un significado simbólico y al que hay que recurrir de manera cíclica para seguir consiguiendo cosas. O sea, para ellos la conquista del héroe hoy significa aprender la A y mañana será aprender a leer y pasado será multiplicar. Entonces el cuento le sigue pareciendo igual de guay para trascender y cada vez estar más amplio, porque la función trascendente, como decía Jung, es la toma de las matemáticas y la función trascendente es ir más allá de los valores, de los números racionales, que son uno de los tipos de números que hay. Entonces, una función trascendente en matemáticas es la que combina números racionales con números irracionales. Es decir, que al final lo trascendente, ¿qué es? Lo que tiene en cuenta el consciente y el inconsciente. Y ahí, ¿quién es el protagonista? El símbolo es el que hace ese cambio. Por eso es la maquinaria psicológica que transforma. Es que es una visión que es perfectamente técnica, si uno la sabe ver, ¿no? Sí, sí. Interesantísimo. La verdad que se nos ha pasado una hora volando. Yo creo que estaba la gente aquí súper apasionada. Ya les he puesto, ahí le he dejado tu Instagram, en que luego lo colgaré, lo van a poder ver después. Les he puesto también el podcast, que lo pueden ver en Spotify, en iVoox y no sé si en alguna plataforma más, en iTunes. iTunes y también lo estamos subiendo en YouTube, en la escuela, en el canal de la Escuela de Atención. No están todos los episodios, faltan algunos, pero sí. Sobre todo, ya te digo, si lo quieren oír, digamos, en el móvil y tal, pues como cualquier podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Y luego en nuestra página web también los tenemos linkeados, es decir, que puedes entrar y oírlo ahí. Y en nuestra página web pueden dejarnos sueños, pueden dejarnos preguntas y también hay una explicación de quiénes somos y tal.
Y bueno, ahora en breve también vamos a crear una comunidad, ¿no? Para gestionar el tema de los sueños, porque nos llegan muchísimos y no sabemos muy bien cómo hacerlo y alguna gente se enfada un poco, que nos parece un poco injusto, pero también entendemos que la gente tiene mucho interés en que le interpretemos sus sueños y claro, no damos para más, es que tenemos una cantidad de sueños impresionante. Fíjate, lo que, pues Entonces, eso es tratamos que de hay mucho coger. interés en que la gente quiere despertar y conocer más, ¿no? De ese inconsciente, así que es interesante, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia, que eso también nos dice algo de nosotros cuando estamos impacientes y cuando estamos con esas ganas, es como la ley del espejo, ¿no? Que te dice eso de ti, ¿no? Si te está ahí eh, pues removiendo de alguna manera. Y la verdad que ha sido un placer tenerte aquí, ha sido, vamos, para tenerte pues hablando, habríamos hablado de los arquetipos, de los introvertidos, extrovertidos, pues muchas cosas, pero lo dejaremos para otro día. Ha sido fascinante tenerte y de Bueno, verdad que muchísimas gracias. muy bien, muchas gracias a ti. Y ya te digo, cuando quieras estoy de vuelta y seguimos hablando, porque son contenidos que como bien dices, se expanden en el tiempo. Además, te llevan solos, no puedes manejarlos mucho. A mí eso me gusta mucho, que lideran ellos, no nuestros egos. Así que nada, yo te agradezco mucho, muy honrado de estar aquí. Yo Y también, de verdad. pues espero que volvamos pronto a estar aquí hablando de Claro que cualquier. sí, hablando de cualquier tema y nada, muchísimas gracias a todos los que estaban aquí, que eran un montón, seguramente luego te van a escribir, te van a escuchar, ojalá se apunten también a ese curso de sueños tan interesante y nada, te mando un abrazo enorme y bueno, pues seguimos aprendiendo con Jun y seguimos aprendiendo en tu perfil que nos compartes cosas muy interesantes. Vale, muchas gracias. Nos Venga, un vemos. beso para todos Un y un beso a todos. besito. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.